¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a empezar con el tema de hepatitis viral. Como bien pueden ver, en la diapositiva inicial está la bibliografía. La mayoría de la clase fue organizada con el libro Guadalupe Carballal, Ubiña, que es el capítulo 24, pero también hay fragmentos del texto del libro Murray y algunas otras fuentes como los mapas de actualización de la Organización Mundial de la Salud y eh, de otros lugares que después vamos a aclarar. Bueno, ¿qué tenemos que saber de lo que es una hepatitis? La hepatitis como concepto es un proceso inflamatorio que afecta al hígado, pudiendo ser causado por diversos agentes infecciosos, mayormente son virus, pero también pueden ser tóxicos como el alcohol y fármacos, o algunas reacciones autoinmunes. Las hepatitis virales, que es nuestro tema de hoy, constituye uno de los mayores problemas de la salud pública y esta situación ha llevado a que la Organización Mundial de la Salud haga un llamado para países que son miembros y que implementen medidas para mejorar la respuesta frente a este problema. En este gráfico lo que ustedes pueden observar es una situación anatómica de una simulación de lo que sería el hígado. Estas células simulan ser un hepatocito, donde tenemos los sinusoides, que son los vasos sanguíneos que rodean a toda la cadena de los hepatocitos. El espacio entre el hepatocito y el sinusoide, el endotelio del sinusoide, se llama espacio de Dissé. Después tenemos lo que es la vena porta, que es la parte circulatoria que lleva la sangre no oxigenada. Tenemos la arteria hepática y la vena porta. Estos dos conductos circulatorios son los que traen la sangre oxigenada hacia el hepatocito. También están siendo monitoreadas o vigiladas por las células de Kupffer, que son los macrófagos que se encuentran dentro de este tejido hepático, y como ustedes observan, dentro del sinusoide vemos los natural killers, linfocitos B y linfocitos T. Si recuerdan, cuando hablamos de inmunidad innata, las células natural killers participaban de la inmunidad frente a virus. Entonces, ellas están presentes de manera muy cercana si reciben una estimulación a través de las citoquinas para reactivar a las natural killers y tratar siempre de destruir al agente, en este caso viral. Estos virus a través del endotelio atraviesan este espacio de Dissé y pueden pasar hacia los conductos para de esa manera seguir comprometiendo diferentes células. También tenemos estas células de Kupffer, que son los macrófagos, que van a participar en el intento de detener a los virus, y también son presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, que van a estimular al linfocito T para de esa manera reclutar mayor número de células, como ya lo vimos en una unidad específica en la primera etapa de la materia. Esto es para que conozcan anatómicamente cómo está organizado el tejido hepático. También sepan que el hígado es un tejido que concentra alrededor de, recibe por minuto un 30% de la sangre. Y dentro de esa circulación, lo que vemos es el tejido con mayor cantidad de células, como ser linfocitos T, natural killers y células de Kupffer, a diferencia de otros tejidos. Como que tiene un tejido linfoide incluido dentro de él mismo. Las hepatitis virales, dijimos que es un problema de la salud pública. Estos son números para que ustedes tengan idea de la magnitud de cómo compromete a la población mundial. Son alrededor de 500 millones de personas que padecen infecciones crónicas, hablando puntualmente de la hepatitis B o C. Aproximadamente 1 millón de estas personas mueren anualmente por causas relacionadas a esa hepatitis, como ser afecciones hepáticas, incluyendo lo que es cáncer, que es el hepatocarcinoma, el resultado de muchas veces de estas infecciones virales inicialmente.
También se estima que el 57% de estos casos padecen cirrosis hepática. La cirrosis es un grado de insuficiencia hepática. Y el 78% de estos que padecen cirrosis van a tener un cáncer, ya sea un hepatocarcinoma primario o consecuencia de estas infecciones virales. ¿Por qué es importante? Porque millones de personas que viven con hepatitis virales se encuentran en situación de riesgo. La mayoría de estos infectados hace ya mucho tiempo, como B o C, no saben que lo padecen, porque portan una infección crónica que muchas veces es asintomática. Por lo tanto, si no son testeados específicamente, pueden pasar desapercibidos. Y al tener conductas de riesgo, pueden transmitir este virus a sus parejas o en determinados comportamientos. Y ahora vamos a ver cómo es la forma de contagio entre ellas, que son distintas. Esto es un cuadro donde pueden observar los tipos de hepatitis que existen en todo el mundo. A, B, C, D y E. Las más importantes para nuestro país, porque no todas están presentes, son los virus de hepatitis A, B y C. Acá tenemos las familias que ahora vamos a ver individualmente, pero fíjense, la hepatitis A y la E son de transmisión fecal-oral. ¿Qué significa esto? Que pueden ingerir alimentos contaminados con materia fecal de otra persona que padezca la infección y la transmita, con el virus viable. Después tenemos hepatitis B, C y D, son de contagio parenteral. Y otras formas que ahora vamos a ver más adelante. Pero en generalidades, fecal oral A y E, y B, C y D son de transmisión parenteral. Este es un cuadro general donde podemos ver las características generales de las distintas hepatitis. ¿Sí? Como fíjense, la hepatitis A, sabemos que cómo hacemos el diagnóstico, buscamos anticuerpos de hepatitis A, y la definición es: el virus de hepatitis A es un microorganismo de la familia Picornavirus, y cómo lo detectamos a través de anticuerpos, sobre todo al inicio de los síntomas, y una vez que están presentes, perduran durante toda la vida. Eso con respecto a los de IgG. Los de IgM contra hepatitis A nos indican una infección reciente. Ustedes se acuerdan cuando dimos inmunidad específica, cuando hablábamos de anticuerpos, habían anticuerpos que eran los primeros en aparecer, los primeros días de infección, eso es como generalizado para la mayoría de las infecciones, donde en las primeras semanas, hasta inclusive 14, 15 días, tenemos la aparición de la IgM, una primera curva. Después las IgM descienden y empiezan a aparecer los que son anticuerpos de IgG, y esos son más duraderos. Acá tienen generalidades de todas las hepatitis. Estos son como un pequeño resumen de todos los virus que pueden causar hepatitis, independientemente de estas hepatitis virales. Hay de diferentes familias. Por ejemplo, en la familia de Herpesviridae tenemos el Epstein-Barr, el citomegalo, también el herpes simple o varicela zoster. De las familias de los Adenoviridae tenemos el adenovirus, que también puede causar este tipo de inflamación hepática. Del Tobaviridae, la rubeola, una característica, el compromiso hepático. Después lo que es la familia de Flaviviridae, tenemos la fiebre amarilla, el dengue, y así sucesivamente. Algunos son frecuentes en nuestro país, otros, como por ejemplo el ébola, uno lo puede encontrar en otros continentes, como el África. O en este caso el coronaviridae, que tenemos el SARS-CoV, que fue un virus circulante del sudeste asiático, que es precedente al SARS-CoV-2 que tenemos ahora, el famoso coronavirus. Bueno, vamos a concentrarnos ahora en la hepatitis A. ¿Qué tenemos que saber? Las características del virus, el ciclo de vida, cómo ingresa a nuestro cuerpo, el modo de transmisión, la epidemiología y el diagnóstico. Y si existe vacuna, ¿cuál es su calendario? La hepatitis A es un picornaviridae, tiene una simetría icosaédrica, cúbica, el genoma lineal RN monocatenal. ¿Sí? Esta es la forma de una foto en microscopio electrónico, y esta es una forma esquemática. Existe
un serotipo y 7 genotipos. Fíjense, la cadena de ARN, tenemos la cápside. ¿Cuáles son las características del virus? ¿Se acuerdan? Cuando uno hablaba de las defensas que tenemos en el cuerpo, parte de ellas son el ácido gástrico. Muy pocos microorganismos pueden atravesar y sobrevivir a un proceso de digestión donde el ácido gástrico llega hasta pH 2 o pH 1. Entre esos hay muy pocas bacterias, una sería, para que ustedes tengan, después lo vamos a ver en el digestivo, el Helicobacter pylori, y de los virus de la hepatitis A puede atravesar la digestión sin problemas y sobrevivir. Sigue siendo estable. Lo mismo a través de detergentes comunes, cuando uno higieniza ciertas superficies, si hay presencia del virus puede persistir viable en aguas saladas, puede estar por meses, y también es muy estable la desecación en el medio ambiente. Sin embargo, cuando uno ve las temperaturas que tolera, una temperatura de 4 horas puede sobrevivir por semana. Pero temperaturas más elevadas, como 56 grados, dura apenas 30 minutos. Y así, por ejemplo, vemos cómo se inactiva la cloración adecuada del agua potable. Eso es muy importante, sobre todo en los lugares donde no tenemos este tipo de saneamiento. También la presencia del formol lo inactiva, o el ácido peracético. Esto, por ejemplo, para que ustedes tengan idea de que cada porción o cada fragmento de tejido histopatológico que se envíe para estudio va sumergido en formol, así que en el caso de que este paciente esté infectado por un virus de hepatitis A, al ser sumergido en formol, se inactiva. Como también la radiación ultravioleta. Este es el ciclo. El ciclo es muy sencillo. El virus tiene contacto con los receptores de membrana, de esa manera se produce el anclaje hacia el interior de la célula, esto es puntualmente el hepatocito. De esa manera, parte del contenido de ARN, como dijimos, va a ser traducido a través de los ribosomas, por supuesto de los ribosomas de esta célula la cual ha colonizado. Esta replicación del virus de ARN se va a unir a unas proteínas virales y todo esto se va a ensamblar y va a ser liberado al torrente. De esa manera va a comprometer otras células. Entonces, cuando hablamos de la infección natural por el virus de hepatitis A, usualmente puede ocurrir después de la ingestión, ya sea de agua o alimentos que estén contaminados, que contengan el virus. El ciclo comienza en la entrada del virus por el tracto gastrointestinal, supera la acidez del estómago y el tropismo lo hace llegar al hígado. Penetra el hepatocito donde comienza esta replicación. Durante todo este periodo de incubación se presenta la viremia y al mismo tiempo que la excreción del virus por las heces. Cuando nosotros decimos el periodo de incubación, es el periodo en que el virus ingresa al cuerpo, llega al hepatocito, lo compromete y de esa manera se produce la replicación. Durante todo ese periodo, uno puede presentar síntomas, son muy pocos, hasta que se hacen visibles. Y una vez que empieza la excreción viral a través de las heces, puede contaminar alimentos de otra persona y volver a infectar. ¿Cómo va a llegar al intestino? Llega a través de la bilis. Como para que nosotros sepamos, la hepatitis A es una virosis hepática que puede causar una morbilidad de moderada a grave. Cuando decimos grave, es una insuficiencia hepática fulminante que pueda necesitar, por ejemplo, un trasplante. El virus, digamos, dijimos que se transmite a través de contacto fecal-oral. Casi todos los pacientes se recuperan totalmente y adquieren una inmunidad de por vida. ¿Esto qué significa? Que durante toda su vida, si uno atraviesa una infección por hepatitis A, uno puede medir esta inmunidad a través del anticuerpo de tipo IgG. Y una vez que uno pasó, sobrevivió y se recuperó de esta infección de manera leve, el dosaje de IgG va a estar presente toda su vida. Pero hay una pequeña proporción de pacientes que pueden fallecer a causa de esta hepatitis fulminante.
La OMS estima que en 2016 la hepatitis E provocó aproximadamente 7.134 defunciones, una cifra que representa el 0,5% de la mortalidad debida a la hepatitis B. El riesgo de infección de hepatitis A se asocia a la falta de agua potable y a las malas condiciones higiénicas y saneamiento. Pero antes de que nosotros incluyamos la vacuna en nuestro calendario, la primera causa de trasplante hepático de los niños por una hepatitis fulminante era la hepatitis A. Ahora vamos a ver más adelante. En los países donde la transmisión a través del agua no es frecuente, se dan brotes entre varones que mantienen relaciones homosexuales y consumidores de drogas inyectadas. Las epidemias pueden ser prolongadas y, por supuesto, siempre van a tener pérdidas económicas. ¿Cómo podemos evitar esto? Gracias a la vacuna, que es segura y es eficaz, y al saneamiento ambiental. Fíjense, este mapa mundial lo que muestra es los distintos colores, es de acuerdo a la prevalencia de anticuerpos antihepatitis A de todo el mundo. Nosotros somos un país que tiene una alta prevalencia. Entonces, dijimos que puede comprometer a adultos y niños, especialmente a los niños, sobre todo en países desarrollados como el nuestro, y en adultos jóvenes a partir de las vías de desarrollo. En países de vías de desarrollo, que no tengan una infección previa, o sea, que no contengan anticuerpos. Entonces, fíjense cómo hacemos el diagnóstico. Hablábamos de que las primeras semanas esto marca las semanas de posexposición, y estos son los anticuerpos. El primero en aparecer es la IgM, pero también es el primero en desaparecer. Puede estar presente hasta las 10-12 semanas. Después es indetectable. Después de la cuarta semana se empieza a notar el anticuerpo de tipo IgG y es el que me va a perdurar toda la vida en caso de que haya atravesado este tipo de infección y lo puedo usar en cualquier momento de mi vida. Cuando hablamos de periodo de incubación es entre estas de 0 a 2 semanas, donde el paciente no presenta ningún síntoma, donde ya empieza a aparecer la viremia y donde esta viremia también llega a través de la materia fecal, atraviesa lo que es el tejido hepático y llega al intestino de la materia fecal. Recién voy a empezar a alterar las transaminasas, o sea, las enzimas hepáticas, después de la tercera semana. Y los síntomas, que uno de los más frecuentes es la ictericia, por la inflamación hepática que produce, aparece recién a la cuarta semana. O sea que todo del momento de la infección hasta la cuarta semana es mi periodo de incubación donde no presento síntomas, pero sí, si supiera o sospechara, podría encontrar la viremia si la buscara. Y ya empiezo a alterar las enzimas. Cuando ya me aparecen los síntomas, por supuesto que es mucho más fácil hacer el diagnóstico, pero en ese momento sí voy a encontrar IgM, un elevado número, y más adelante me va a aparecer la IgG, que es lo que me va a durar todo el día. ¿Cuál es la clínica? Dijimos que la excreción viral por materia fecal es hasta las 2-4 semanas previo al inicio de la ictericia. Lo tengo que sospechar muy altamente para solicitarlo, para buscarlo. El diagnóstico se basa en la búsqueda de anticuerpos de sangre o de PCR, de materia fecal en las primeras semanas o en el momento de la ictericia. ¿Cómo yo voy a clasificar el tipo de infección? La infección no aparente subclínica o mi periodo de incubación en el 80-95% se dan en los niños, solo en el 10-25% en adultos. Cuando tengo una enfermedad ictérica, en aproximadamente 20% de los niños y la mayoría de los adultos. Hasta el 90% se presenta con ictericia. Cuando me voy a restablecer completamente, en los niños se resuelve en un 98%. Y en los adultos también, en el mismo porcentaje. Cuando voy a progresar a una enfermedad crónica, casi en ninguno de los dos niveles etarios. Una tasa de mortalidad va en los niños de 0,1% y en los adultos de 0,3 a 2%. ¿Cuáles son las vacunas disponibles? Nosotros disponemos de una vacuna
y se da una sola dosis a los 12 meses. Este es el calendario nacional, es una sola dosis a los 12 meses. Esta implementación, nosotros fuimos los pioneros a nivel mundial, porque la mayoría del resto del mundo usaba 2 dosis. Y acá vemos cómo entre el 2000 y 2014, fíjense, acá es el año 2000, estos serían los casos de hepatitis A. Una vez que se implementó la vacuna, fíjense cómo fue descendiendo el número de casos. Estas son la fracción de hepatitis prevenible por la vacuna, previno el 88,8%. Y esta es la proyección de la hepatitis A, sin especificar la zona geográfica de la Argentina. Y fíjense cómo todas las zonas, a partir de la implementación, que esto fue en el 2005, cómo fue disminuyendo de una manera importante, con solo una dosis. Y lo que es acá, falta otro gráfico muy parecido a este de acá arriba, donde me muestra la tasa de, o sea, la causa de trasplante en los niños era la hepatitis A fulminante. Después de la implementación de la vacuna, antes del 2005, la primera etiología de este tipo de trasplantes era a causa de la hepatitis A. Después del 2005 en adelante, la tasa de infección por hepatitis A que te lleva a una hepatitis fulminante que requiere un trasplante fue 0. Hoy en día ya no es un problema la hepatitis A para los niños que requieran trasplante. El éxito fue evidente, como ustedes lo están viendo, y de hecho nos han tomado como modelo en el resto del mundo, donde se implementaban 2 dosis. Este es un folleto informativo del Ministerio, donde fíjense cómo explica con una sola dosis de manera segura y el éxito que se ha logrado en disminuir el número de casos nuevos de hepatitis, tanto en niños como en adultos. Bien, ahora hablamos de la hepatitis B. Tenemos que saber las características, el ciclo, su modo de transmisión, epidemiología, diagnóstico y la vacuna si existe. Bien, la hepatitis B es un patógeno muy común que infecta de manera crónica a unos 350 a 400 millones de personas en todo el mundo. Es responsable anualmente de 1 millón de muertes por enfermedad hepática. Como les dije, estas personas muchas veces no saben que portan el virus y la infección crónica puede conducir a una cirrosis o a un carcinoma hepatocelular. Esto va a depender de qué tipo de genotipo es el infectante o qué intercurrencias infecciosas tenga, factores sociales y ambientales. El virus de la hepatitis B es una Hepanaviridea, el genoma es un ADN envuelto, existen 8 genotipos y posee una nucleocápside icosahédrica. Bien, acá vemos de manera esquemática el virus. Esta es la cadena de ADN, que no es completa, y estas son las partículas de antígeno de superficie que después van a estar presentes en la sangre, y esto es el centro del virión. Es lo que está internamente después de estas partículas. Acá tenemos los distintos genotipos. Los genotipos tienen letra, y esto me indica la zona geográfica en la que está ubicado. Nosotros en América del Sur tenemos el genotipo F. Acá vamos a ver el ciclo. Este es el ciclo, también tiene un tropismo por el hepatocito, pero a diferencia del virus de la hepatitis A, una vez que el virus ingresa, va a ingresar al núcleo. Ahí es donde va a utilizar su cadena de ADN, donde se va a transcribir y va a utilizar los ribosomas para la síntesis proteica, y de esa manera se va a ensamblar y va a conformar un nuevo virus, para de esa manera ir eliminando. Acá vamos a ver con un poco de mayor precisión. Fíjense, acá tenemos receptores de membrana, igual que la hepatitis A, ingresa a la célula.
una polimerasa va a desnudar el ADN que va a ingresar al núcleo. De esa manera se va a codificar, se va a transcribir estas cadenas de ADN. También, y estas cadenas de ARN por traslación y a través de la síntesis proteica de los ribosomas se van a ensamblar por una transcriptasa reversa. Esto va a conformar nuevamente el ADN viral y en el retículo endoplásmico se van a unir a las proteínas y van a formar la cápsida. Y de esa manera van a ir eliminando el virión completo. Como también otra porción de lo que va sintetizando estos ribosomas va a atravesar otro retículo endoplásmico y van a ser liberadas partículas virales no completas, como vemos acá, pero sí lo que corresponde a lo que es el antígeno E y el antígeno superficie, que esto es lo que son proteínas virales que son liberadas a la sangre, donde nosotros después vamos a dosarlas por los distintos métodos diagnósticos y los que nos van a indicar que dentro de la célula del hepatocito se está produciendo la reproducción viral. Es lo que me marca que el virus está activo. Entonces, ¿cómo podemos ver la infección viral versus la respuesta inmune? Tenemos una absorción a la membrana con penetración, infección. De acuerdo a esto, podemos ver una infección productiva, latente, una integración viral, va a participar la respuesta inmune innata y la adaptativa, y qué rol tenemos con respecto a los anticuerpos neutralizantes. ¿Qué son los anticuerpos neutralizantes? Son los anticuerpos que se forman por estimulación de los linfocitos B, las plasmocíticas, y estos anticuerpos neutralizarían el contacto viral y evitarían que se conforme. Bien, esta es la actividad 3 que tiene el cuadernillo. Acá lo que podemos ver es el virus de la hepatitis B, cómo se une al receptor ingresando el hepatocito. Estas partículas virales circulantes van a ser reconocidas por el receptor de inmunoglobulina del linfocito B, y de esa manera va a estimular la conformación de anticuerpos. Y ahí tenemos anticuerpos. Tenemos complejos inmunes, modulación antigénica o eliminación del virus. Los complejos inmunes, la modulación antigénica, van a ser otras manifestaciones, pero sin embargo la eliminación del virus en conjunto con otro escenario de la unión en el receptor, más decir el hepatocito, más la síntesis y la replicación expresada por un HLA de hepatitis B de membrana. Este reconocimiento por el receptor de linfocitos T citotóxicos me va a llevar a la eliminación del virus, como también a través de los anticuerpos. Y de esa manera, la eliminación de las células infectadas, y esto me va a llevar a una recuperación. Pero si yo produzco una lesión histológica, o sea, daño el endotelio o los hepatocitos, puedo liberar los viriones, esto me va a demostrar a nivel sanguíneo una infección de células nuevas, como también me va a dar un mensaje de que hay actividad viral dentro del hepatocito. Sin embargo, si la célula presentadora de antígenos procesa este mismo y lo expresa a través del HLA de hepatitis B, de la membrana, esto va a ser reconocido por los linfocitos T de helper, y de esa manera va a activar los linfocitos T reguladores, que van a moderar la generación de anticuerpos, como también la lesión histológica que puede estar produciendo. Entonces, una vez que nosotros tenemos una infección de hepatitis B, podemos o recuperarnos, porque se inactivó por anticuerpos, o porque se eliminaron las células infectadas, o podemos tener una infección propiamente dicha, porque hay liberación de viriones, tenemos lesión histológica, o podemos tener otro tipo de manifestaciones a través de los complejos inmunes que se han conformado, o una modulación antigénica. Acá vemos un gráfico de lo que recién estábamos hablando. Cuando la hepatitis B va a ingresar, esto simula el virus, y a medida que el virus es liberado por la célula, me produce una apoptosis celular del hepatocito.
estos virus son reconocidos por anticuerpos de tipo IgG que van a ser liberados por el linfocito B, que a su vez va a estar estimulado por las células dendríticas que van a procesar el antígeno y lo van a presentar por un complejo mayor de histocompatibilidad al linfocito T CD8, que son los linfocitos tóxicos, y van a tratar de nuclear o inactivar la célula infectada, llevando hacia una apoptosis celular. Y a su vez, este linfocito, esta célula dendrítica, también va a estimular a los linfocitos TCD4 a que me estimulen a la formación de anticuerpos por las células T. Todo va a estar mediado por citoquina. Y lo mismo, el linfocito TCD4 va a activar al linfocito TCD8. En esas dos. Y en este ciclo, en este proceso, también entran a jugar las células natural killers, que son las que intervienen en las infecciones virales, tratando de colaborar con el linfocito TCD8 para la destrucción celular y llevar a la apoptosis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Una infección, una respuesta inmune anti-hepatitis B. Si la respuesta es vigorosa, policlonal, vamos a tener una infección aguda. Si la respuesta es débil, oligoclonal, vamos a tener una infección persistente. ¿Cuáles son las formas de transmisión? Dijimos que, para que recuerden, la hepatitis A era puntualmente la transmisión fecal-oral a través de alimentos o agua que no cumpla con niveles de saneamiento. Sin embargo, la hepatitis B, el contacto, la forma de transmisión es sexual y parenteral en su gran mayoría. Fíjense, también vertical. Lo que vemos es, vertical significa que la madre puede transmitir a su hijo, y eso, ¿en qué momento ocurre la infección? Es en los recién nacidos, en los lactantes. ¿Cuál es el restablecimiento tras una infección aguda? Un 5%. ¿Cuál es la evolución a una infección crónica? 95% en los que no hago absolutamente nada. Yo puedo evitar esta infección a través del uso de gamma globulina. Esta 95% de cronicidad se convierte en menos. ¿Cuáles son los portadores crónicos de toda la población total? Hasta un 20%. Fíjense, si hablamos de la transmisión parenteral sexual, la mayoría de la edad, no son las adolescentes y los adultos que corresponden a la edad de actividad sexual. ¿Cuál es el restablecimiento de una infección aguda? El 95% se recupera. Pero hasta un 10% va a continuar con la infección crónica, muchas veces subclínica. Y tenemos un 0,5% de portación crónica de la persona. Y sin embargo, por contacto, los niños pequeños, tenemos un 20% que resuelve la infección, un 80% que va a persistir con infección crónica y hasta un 20% de cronicidad. Esto que me da la idea de que en este tipo de nivel etario la mayoría va a tener su transmisión sexual o parenteral, y en los recién nacidos tenemos un grave problema en la transmisión vertical. Por eso, tomando estas edades de compromiso, fue donde uno, a nivel de salud pública, toma decisiones. Donde, al existir una vacuna segura, ¿dónde, en qué edades voy a intervenir? Entonces, ahora vamos a ver vacuna más adelante, pero fíjense, en los recién nacidos se implementó en nuestro país una dosis en las primeras 12 horas de nacido. Se agregó a la quíntuple para complementar las dosis subsiguientes de booster. Se agregó en los que no hayan recibido desde su nacimiento, los nacidos después del año 2000, se agregó en los adolescentes. Y a partir del 2014, en los que no hayan recibido ni el 2000 ni los años subsiguientes, a toda la población general adulta, para tratar de subsanar que si en caso de que uno tenga contacto y esté inmunizado adecuadamente, no se genere la infección. ¿Cuál es la patogenia? Tenemos que en los recién nacidos un 2% puede generar una hepatitis aguda y un 98% la crónica. Y en los adultos la aguda es el 90% y hasta un 10%. Pero una vez que tengo la infección crónica, tenemos dos escenarios.
La hepatitis B crónica pueden ser un 2 a un 6% los que posean antígeno E positivo y solo un 10% y hasta un 10% antígeno E negativo. Esto me va a llevar con el transcurso de los años y muy lentamente a una cirrosis compensada. Pero en un 2 a 3% puede llegar a un hepatocarcinoma. Sin embargo, de esta cirrosis compensada se puede convertir en una cirrosis descompensada y ahí se duplica hasta el 8% en progresar un hepatocarcinoma. Y si no hago un hepatocarcinoma, tengo la mitad de posibilidad, el 50% de fallecer por la cirrosis en sí. Esto me lleva a tener infecciones y no poder responder adecuadamente. ¿Qué es lo que llamamos estado portador? Es un estado inactivo, una fase de muy baja replicación viral, porque fíjense que acá en la hepatitis B crónica tenemos presencia de hasta un 6% de antígeno E. Esto significa que el virus se sigue replicando y claramente porque me va destruyendo las células hepáticas y me va conduciendo lentamente a una cirrosis o en el peor de los casos hepatocarcinoma. Pero cuando yo soy un portador inactivo, una replicación baja, significa que no me está lastimando, no me está haciendo lesión tisular de los hepatocitos, 0,2% menos puede progresar un hepatocarcinoma y de los que lo producen, hasta un 50% puede fallecer. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Sabemos que es de transmisión parenteral y de transmisión sexual. Entonces, ¿cuáles son las zonas de alta prevalencia? Personas que convivan o tengan contacto sexual con individuos positivos con antígeno superficie, uso de drogas parenterales, porque acá se comparten las jeringas, por eso hay algunos países donde tienen altos números de, todavía, si bien es una medida de drogadicción que está ya en desuso, los que todavía tienen altos porcentajes, para evitar la infección, tratan de proveer jeringas descartables y que no las compartan. Adultos y adolescentes que tengan múltiples compañeros sexuales o con una historia de enfermedades de transmisión sexual, personas en instituciones correccionales, personas con alteraciones de las pruebas hepáticas de causa desconocida, personas infectadas por el virus de hepatitis C o HIV, personal médico, laboratorio o unidades de diálisis que manipulen sangre sin las medidas adecuadas, pacientes de hemodiálisis, aunque tanto las unidades de diálisis o hemodiálisis, con los últimos años los estudios han avanzado tanto en el análisis de la sangre que ya es una de las causas menos probables. Contacto sexual anal, porque acá tenemos un mayor trauma sexual, por lo tanto ayuda o favorece a adquirir la infección. Pacientes que tengan transfusiones frecuentes o que tengan tatuajes o piercing. Por eso cuando uno va a donar sangre, una de las preguntas del cuestionario cuando uno se sienta a completar la hojita es: ¿tiene tatuajes o piercing en una zona del cuerpo? Porque se considera una conducta de riesgo. Porque no sabemos si en ese lugar donde lo produce fue de manera segura. Este es un mapa de la OMS donde se ve a nivel mundial cuál es la prevalencia de la hepatitis B. Fíjense, en nuestro país es una zona de menos del 2% y se considera de baja prevalencia. ¿Cuál es el reservorio, la fuente de infección? La vía de transmisión dijimos que es parenteral sexual. La prevalencia, somos un país de baja prevalencia. Ahora, ¿cómo lo vamos a controlar? Fíjense los casos de hepatitis B a nivel de nuestro país entre el 2000 y 2012. Estos son los números de casos. 2012 de 1.2. 2005 fue uno de los años de mayor número de casos. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Tenemos un periodo de incubación, pero previo del momento cero de infección, donde no presento síntomas y donde en la mayoría de las veces no tengo documentación bioquímica. A partir de las 2 semanas de adquirir la infección empieza a elevarse lo que es, se empieza a dosar en sangre el ADN del virus, o sea, el método directo de tipo PCR, y empiezo a notar la elevación del antígeno de superficie. Más tardíamente empieza el antígeno E a elevarse, pero cae rápidamente en la mayoría de las veces. Después de la tercera semana empieza a observarse el dosaje
el core total, del anticore total, como el anticore de tipo IgM, que si bien se eleva, cae rápidamente porque es un anticuerpo de corta duración. Y me indica de que hay una resolución de una infección reciente. Después de la cuarta semana se empieza a elevar el antígeno E, el anti-E, y a partir de la sexta semana tenemos el anti-E. Y esto va a durar toda la vida. Entonces, ¿cómo medimos? O sea, ¿qué significa estas siglas que yo les dije recién? El antígeno de superficie me marca que la infección está infectiva, que hay replicación viral. El anti-S me marca que ya me recuperé de esta infección y por lo tanto ya presento la inmunidad. El anticore de tipo IgM me marca que estamos en una infección reciente, que es el que más rápido desaparece. El anticore me muestra que hay una infección presente que ya está pasando. La presencia del antígeno E indica replicación activa, por lo tanto, infectividad, y esto puede seguir evolucionando. El anti-E me muestra que ya está en resolución. Y estos son todos los métodos indirectos. Ahora, cuando quiero dosar de manera directa y encontrar el ADN viral, tengo que hacer un método de tipo PCR. Esto me indica la replicación activa e inclusive podemos hacerlo de manera cualitativa, o sea, decir es positivo, y podemos hacer de manera cuantitativa, medir cuántas veces se reproduce en la sangre, y de esa manera ver el nivel de infectividad que tiene este individuo. Fíjense, entonces, tenemos que las primeras 2 semanas no tenemos síntomas, no tenemos documentación, a partir de la segunda podemos encontrar virus Fíjense, tenemos las primeras 2 semanas donde no presento síntomas, pero sí ya empieza a asomarse el antígeno en superficie y la elevación en la sangre. Más tardíamente el antígeno E y los anticuerpos contra el core me aparecen en el mismo momento. Pero este tipo de anticuerpos me aparece cuando la infección ya se está resolviendo. La elevación de las transaminasas me aparece a partir de la segunda semana. Y con los síntomas, pasada la segunda semana, pueden aparecer, como por ejemplo la ictericia. Esta es la interpretación de lo que hablamos recién, cuando me indica replicación viral y cuando no. Ahora, disponemos de una vacuna que es segura, que para nuestro calendario nacional dijimos como primera medida, tratar de frenar la transmisión vertical a través de una dosis en el recién nacido en las primeras horas de vida. Después tenemos incluida la hepatitis B en lo que es la quíntuple, que es la vacunación del primer año de vida. Después tenemos un esquema de hepatitis B de 3 dosis para lo que es la población adulta. Y de esa manera, y también es obligatorio para el personal de salud. De esta manera tratamos de cubrir la totalidad de la población y evitar los nuevos casos. Fíjense lo que es la carga infecciosa, las causas infecciosas de mortalidad según cifras mundiales. Fíjense el HIV, como para comparar, tiene un número de muertes por año, esto es por millón, 1,46, y fíjense las hepatitis virales, 1,44, o sea que todavía nos queda mucho trabajo para hacer con esto. Esto significa que 1,4 millones de personas murieron en el 2010 a causa de las hepatitis virales. Si bien sabemos que la hepatitis B en nuestro país somos un país de baja prevalencia, donde la edad de la infección en su mayoría son adultos y el modo de transmisión dijimos que era sexual hipercutáneo o parenteral. Sabemos que en el resto del mundo tenemos más de 240 millones de personas que padecen una infección crónica de hepatitis B. Y hay unas 780.000 muertes al año a causa del virus de la hepatitis B. Y unas 650.000 cirrosis que van a convertirse en 130.000 cáncer hepáticos a causa de una
que pueden ser, no, perdón, 650.000 casos de cirrosis o cáncer hepático, y 130.000 van a pasar por hepatitis B. Bien, entonces, tenemos acá lo que es la indicación de vacunar personal de salud a partir del año 92. A partir del 2000 se le indicó a los recién nacidos, 2003 niños de 11 años que no hayan recibido a partir de esta. En 2009 se incluye en la vacuna quíntuple y en el 2014 universal. Bien. Fíjense cuando vemos la mortalidad aguda en los diferentes cuadros de hepatitis. La hepatitis B es la que se lleva a la delantera. La mayoría es a causa de la hepatitis B. Fíjense los casos de hepatitis B por grupo etario. Esto es a nivel de nuestro país. Las edades, de 15 a 64 años. Es la edad sexualmente activa. O sea, que esto nos da a pensar de que la mayoría de los casos, más del 95%, son de causa sexual. Sin embargo, fíjense, si miramos los recién nacidos, los menores de un año, los datos son muy bajos. Entonces, hablamos de los factores de riesgo y de la falla hepática fulminante. Esto fue un trabajo hecho en Argentina entre el 2005 y 2011, donde la hepatitis B fue causa del casi el 30% de los pacientes tuvieron una falla hepática fulminante como causa de la hepatitis B. Es lo más importante para eliminar, es estimular la vacunación. Adecuar la vacunación a todos los recién nacidos, a todos los niños que tienen su carne completo, en la edad adulta poseer las 3 dosis, en el personal de salud las 3 dosis, y en el caso del personal hay que dosar anticuerpos, en el resto de la población general no. Eso es el primer paso para evitar las nuevas infecciones. Bueno, vamos a la hepatitis C. La hepatitis C se estima que alrededor de 160 millones de personas en el mundo se encuentran infectadas de hepatitis C, si bien durante muchos años se habló como casos de hepatitis post-transfusional, no A, no B, no fue hasta 1989 que se pudo identificar el agente causal. Esto sabemos que es a través de contacto de sangre, siendo muy rara la transmisión sexual, a excepción de poblaciones que tengan prácticas de riesgo. Alrededor del 80% de los infectados no presentan ningún síntoma en forma inmediata a esta infección. Evolucionan a la cronicidad y llegan a la enfermedad persistente en el hígado. La infección crónica puede llevar a cirrosis o el cáncer hepático hasta en un 20%. Esta es la estructura del virus. Es un flavivirus envuelto en forma icosaédrica con genoma de ARN monocatenario de polaridad positiva. Existen genotipos, 3, 12, 4, y a su vez cada genotipo tiene un serotipo. Tenemos 1B, 1A, 1B, 3A, 3B. Bien. Otro estudio de investigación se hizo en 106 pacientes de la ciudad de Mar del Plata y la predominancia fue el genotipo 1, 58%. Y coexistencia con otros genotipos había hasta un 11% con el 2, 27% con el 3 y hasta un 4% con el 4. Esto describe que hay coinfección. El trabajo se hizo en la ciudad por el Servicio de Patología del Hospital Regional. Acá vemos un gráfico de la replicación. Fíjense, el virus tiene un receptor, un correceptor, esto permite el anclaje y la entrada, se convierte en un endosoma, este endosoma va a progresar al desnudamiento, liberando las partículas y la red. Esto se va a traducir a través de los ribosomas, se van a replicar y de esa manera se van a ensamblar todos en el complejo de Golgi. Van a conformar nuevamente una vesícula y se va a liberar con partes por gemación a través de la membrana del hepatocito. En este caso, por ejemplo, a diferencia del virus B,
no ingresa al núcleo. Este es el mapa mundial donde se ve la prevalencia de la infección por virus C. Nosotros tenemos una prevalencia entre el 1 y el 1,9%. Y acá vemos según las fuentes del ministerio, cuáles son los casos y las tasas por 100.000 habitantes. Hasta el 2012 teníamos 0,8 de cada 100.000 habitantes. ¿Quién está en riesgo de contraer el virus de la hepatitis C? Consumidores de drogas inyectables, porque son parenterales, destinatarios de los concentrados de factores de coagulación. Esto fue antes de 1987, cuando se utilizaban otros métodos para fabricar estos productos. Lo mismo para las transfusiones de sangre, pacientes con hemodiálisis crónica, personas con exposiciones conocidas al virus de hepatitis C, como por ejemplo trabajadores de la salud, por accidentes cortopunzantes o receptores de órganos, en el que le dio positivo para el virus C, personas con HIV, sobre todo porque el método de infección es parecido, y los niños nacidos de madre con hepatitis C positiva. Acá lo que podemos ver es los métodos diagnósticos. ¿En qué momento me aparecen los síntomas? Siempre tenemos un periodo prodrómico de hasta 1 o inclusive hasta 2 semanas antes de la aparición de los síntomas. Pero sí, ya podemos encontrar después de la semana el ARN viral con un método directo como la PCR. La elevación de las transaminasas empieza después de la primera semana, tiene su pico máximo entre la tercera y cuarta y después empiezan a normalizar. Sin embargo, los anticuerpos del virus C empiezan a asomarse después de las segundas semanas y van a ser los que van a persistir durante toda la vida. Bien. Esto, el primer gráfico, lo que me representa es una etapa aguda de la infección, con una recuperación. ¿Sí? Tengo el anticuerpo del TC y fíjense que la viremia se detiene. En el segundo gráfico, y acá, perdón, en el primer gráfico vamos a ver cómo en esta etapa aguda se progresa a la resolución. Sin embargo, en el segundo tenemos la cronicidad. ¿Esto qué significa? Que voy a tener documentación viral por mucho tiempo y voy a tener diferentes momentos de alteración de las enzimas hepáticas, como la ALT, que es la aminotransferasa. Entonces, por momento, en la primera etapa de la infección se eleva, desciende y después voy a tener distintos picos o flares que me van a indicar que en cada elevación de las transaminasas voy a tener presencia viral en la sangre. Esto me representa una progresión hacia una etapa crónica. Bien, entonces, acá tenemos lo que llamamos hepatitis aguda, unas transaminasas claramente alteradas, donde ya presento síntomas, y después de las 3 semanas empiezan a aparecer los anticuerpos. Sin embargo, con el pasar de los años, voy a tener diferentes momentos de elevación de transaminasas que con el tiempo, esto significa que me va a seguir alterando y destruyendo el tejido tisular de los hepatocitos, del hígado en sí. Por lo tanto, voy a pasar de una hepatitis aguda a una activa crónica y a una cirrosis o eventualmente un hepatocarcinoma, que va a ser lo que me va a determinar probablemente la muerte. Y siempre voy a tener presencia de ARN viral. Entonces, acá que vemos, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Tenemos métodos directos de ARN, de tipo PCR, y tenemos los métodos indirectos, que son los anticuerpos. Fíjense, de lo que es la carga de la infección aguda por virus C, un 15% puede curarse y eliminarse completamente. Un 15% va a tener una cirrosis de inicio muy rápido y hasta un 70% una infección persistente, de los cuales casi la mitad va a permanecer asintomático y el 60% va a tener una hepatitis crónica. De estos, el 6% va a progresar a una insuficiencia hepática, un 20% a la cirrosis y solo un 4% a un carcinoma hepatocelular. En estos dos grupos, entre la cirrosis y el hepatocarcinoma, van a ser el grupo de mayor mortalidad. ¿Cuál es el rol del sistema inmune en la patogénesis
patogénesis y cronicidad de la infección por hepatitis C, la escasez de los linfocitos T citotóxicos específicos para epítopes de hepatitis C en el hígado, la anergia funcional de los linfocitos TCD8 asociados a un fenotipo inmaduro, menor capacidad proliferativa y funcional de los linfocitos T asociado a esta interacción del core de hepatitis C con el receptor, agotamiento de los linfocitos TCD8 asociado a una interacción PD1-P2 ligando, baja avidez de los receptores T de los linfocitos TCD8 por epítopes de hepatitis, de los virus de hepatitis C, regulación de la actividad de los CD8 por los T reguladores y altos niveles de interleuquina 10 producidos por células de Kupffer, células dendríticas, CD4, TH1 y TH2, CD8, TR1. Estos factores son los que me van a llevar a tener una infección crónica. ¿Cuál es la posibilidad de que alguien desarrolle una infección crónica? Cirrosis o cáncer hepático o muerte. De cada 100 personas infectadas, aproximadamente 85 van a tener infección crónica. 20 continuarán desarrollando cirrosis durante un periodo de 20 a 30 años. Y entre los pacientes que tengan cirrosis, hasta el 5% va a tener un carcinoma. Y de esos, el 6% se va a descompensar de manera por causa hepática y el riesgo de muerte puede subir hasta el 20%. ¿Qué posibilidades hay que se vuelva crónica? Hasta un 85%. ¿Y es posible que alguien se infecte con virus de hepatitis C y luego elimine infección? Sí. Hasta el 25% de las personas eliminan el virus de sus cuerpos sin tratamiento y no desarrollan infección crónica. Es por esto que no se conoce bien y se recomienda que siempre se teste de manera rutinaria para ver que no sea una aportación crónica sin hepatitis C. Bueno, esta es la epidemiología del mundo. Nosotros somos un país de muy baja prevalencia. La presentación siempre tenemos un periodo de incubación prodrómico hasta que empiezan a observarse. Fíjense, esta línea celestita me representa el dosaje de IgM, donde se eleva rápidamente después de las 2 semanas aproximadamente del contacto de infección y baja rápidamente. Después, en ese momento podemos ver la presencia de antígeno superficie, del anticuerpo de tipo IgM y del ARN viral. Y es ahí, posteriormente, donde van a empezar los síntomas o van a empezar a alterarse alterarse las transaminasas. Pasada el tiempo de exposición, y si la infección se va resolviendo, voy a tener la presencia de anti-S fíjense, acá ponemos lo mismo, pero donde empiezan a aparecer la ictericia, pero antígeno de superficie es muy precoz al inicio de los síntomas, a lo mismo que la presencia de ARN con los síntomas de la elevación de la LT, que hace una especie de flare muy parecido a lo que es una hepatitis B crónica. Después vamos a tener un antivirus de hepatitis B total y la IgM que desaparece rápidamente. Vamos a hablar muy poco de virus de hepatitis E. Esta es la distribución en el mundo. Nosotros no somos un país que tenga carga de virus de hepatitis E. Y es un virus también como muy parecido a hepatitis A, es transmisión fecal oral, también ingresa por el tubo digestivo, va a sobrevivir al ácido gástrico del hígado, del estómago, pasa al hígado por su tropismo por los hepatocitos y después por la vía entérica va a llegar al tubo digestivo y lo vamos a eliminar por materia fecal. Y lo puedo contraer consumiendo alimentos y aguas contaminadas sin saneamiento ambiental. El diagnóstico también es muy parecido. Fíjense que las primeras 2 semanas no tienen síntomas, pero sí se empiezan a elevar rápidamente las transaminasas. Y lo primero que se va a sumar es el anticuerpo de tipo IgM, específico para hepatitis E, que va a desaparecer inclusive hasta las 10 semanas. Y acá se empieza a elevar el anticuerpo de tipo IgE, que va a durar todo el tiempo. Pero ya dentro de las primeras 2 semanas, después de la infección, ya puedo encontrar en la sangre como en la materia fecal, que esto dura aproximadamente hasta un mes. La ictericia va a estar presente en el primer mes
lo que tenemos es un cuadro comparativo donde me muestra las diferentes características del virus de hepatitis A, B y C, que son los que más nos importa que aprendan, sus diferentes periodos de incubación, las edades. Fíjense que lo que es virus de hepatitis C, preferentemente adultos, a diferencia de lo que dijimos de la que puede afectar a niños, lo mismo que la hepatitis B, lactantes por transmisión vertical, la frecuencia estacional, las vías de infección, claramente la A es fecal oral, B y C de tipo parenteral y B también sexual, la presentación de los virus en los distintos fluidos, en qué momento de infección, las características clínicas, la inmunidad y la gamma globulina, si es que existe, la podemos utilizar. Estas son las interpretaciones de los distintos biomarcadores, como un resumen de lo que ya pasamos. Acá habla de A, B y C. Y este gráfico es el que más me parece práctico para que entiendan que los virus de tipo A y E, transmisiones puntualmente fecal-oral a través de falta de saneamiento ambiental y de alimentos contaminados. Sin embargo, las de transmisión parenteral a través de sangres o hemoderivados de tipo B y C, con lo que de transmisión sexual puntualmente es del tipo B, y de jeringas compartidas están las virus tipo B y C. Bueno, con esto damos por finalizado la presentación. Espero que les haya sido muy útil y nos estaremos viendo en lo que es el campus virtual para todas sus